Muy bien. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acudir a esta convocatoria. Y ante todo yo quisiera saludar al nuevo embajador de España, que acaba de llegar, llegó el domingo y ha tenido el gesto que le agradezco profundamente de venir a estar aquí con nosotros hoy. Yo creo que esto será, muchísimas gracias por estar aquí, embajador, y espero que sea la primera de muchas otras ocasiones. Esta es una actividad organizada conjuntamente, Embajada, Instituto Cervantes, cosa que sucede con bastante frecuencia, como es natural, no puede ser de otra manera. Y bueno, pues la verdad es que me gustaría, si quieres dirigirnos unas palabras. Muy brevemente, querido director, pues de verdad agradecerte a ti, no todo a mí, sino yo a ti que me hayas invitado, y gracias a nuestro consejero cultural, Pablo Gán, que está siempre muy activo y muy en contacto con el Cervantes, pues haya podido dedicar estos minutos, primero a saludarles a todos ustedes. Cada Cervantes tiene una, diríamos, una audiencia cautiva, y los que pertenecen a esa audiencia cautiva son personas muy queridas por todas las instituciones españolas. Llamo audiencia cautiva a personas que al cabo de los años se han sentido atraídas por la oferta cultural de los institutos Cervantes. Como le decía yo a Joan, pues mi carrera diplomática, que ya es larga, como se nota por mis años, pues me ha ofrecido oportunidades de estrecha colaboración con el Cervantes. En algunos casos porque era la única institución cultural aún abierta, me refiero a Argel, cuando se cierran todos los institutos culturales, el italiano, el alemán y el francés, el único país que no cierra en los años 94-97, cuando asesinaron a dos santas mujeres, Esther y Caridad, y una embajadora allí, hermanas agustinas misioneras, el único país que no cierra fue España. Arbitramos un formato por el cual repatriamos al director, que era español y que corría un peligro, como todos los extranjeros, pero funcionamos con el equipo local. Y el equipo local siguió organizando cosas, y ahí era casi para mí, pues era la única salida que tenía que ver un poco con la cultura en una ciudad pues, que estaba prácticamente, estábamos todos encerrados en nuestras casas y con medidas de seguridad muy estrechas. Pero luego en otros lugares, como en Grecia, cuando fui embajador en Grecia después de Argelia, pues el Cervantes era lo contrario, era un lugar donde muchas veces salías y volvías a la cultura española y a la cultura iberoamericana, porque como siempre hemos sabido, los Cervantes tienen especial interés por traernos sobre lo que es la cultura española de Iberoamérica, escritores iberoamericanos que han participado en distintas conferencias. Yo también recuerdo en Argelia haber dedicado un día, estamos hablando de una escritora cubana, pues a la música cubana, y otro día pues a la literatura uruguaya. Por lo tanto, pues que sepáis que para mí pues pertenezco también a la audiencia cautiva, soy las personas que siempre que puedo hacer contra. Lo cual no quiere decir que le prometa al director y a su esposa aquí presente, que veo que acompaña a su marido con mi enfoque, dirían los franceses, que vaya a venir mucho, porque no sé cómo en mi vida de profesional aquí, de embajador, cómo va a evolucionar, no sé, mi libertad de tiempo, cuál va a ser. Entonces, pues, eso quizás pues, es el único interrogante, pero siempre, venga o no venga, seguiré y recibiré los programas. En la etapa última mía tenía un destino de cónsul general de Edimburgo y tenía la gran pena de que el Cervantes que existía en la zona que era la demarcación consular estaba en Manchester, y habían abierto otro pequeño en Leeds, que es ambos el norte de Inglaterra, y no había Instituto Cervantes en Edimburgo. Por lo tanto, yo veía los programas y a veces sentía sana envidia, porque lo que se estaba organizando en Manchester, lo que se estaba organizando en Leeds, pues no lo podía presenciar. Eso estuvo, pienso que bien abierto, el Cervantes de Manchester. Me preguntaría si en ese momento, si la ley de los recursos no hubiese sido más acertado, apostar por un Cervantes también en Escocia y no haber dejado los dos en el norte de Inglaterra. En cualquier caso, el director, que es único, porque son, como sabes, pues hacía pues un muy buen trabajo. Entonces, pues nada, más que terminar dándote las gracias de nuevo y agradeciendo también el trabajo de coordinación que lleva a cabo el consejero cultural, que además de consejero cultural hacemos otras cosas, como pasan las embajadas pequeñas, también nuestro cónsul y también nuestro responsable en temas administrativos y temas de seguridad. Nada más, ya yo del conferenciante al que voy a ir no digo nada porque alguien lo va a poder presentar. Muy bien, pues muchísimas gracias.
atrever yo a decir unas cuantas palabras sobre el conferenciante. Javier Roiz es, desde luego, un pensador muy original. Y yo diría que con un enfoque realmente interesante sobre lo que es el pensamiento político y lo que es la realidad política de las democracias actuales. En la conferencia que nos va a ofrecer hoy está condensado el contenido de este libro. ¿No es eso? Sociedad vigilante y mundo judío en la concepción del Estado. Nos vamos a ir a la Edad Media, si no me equivoco. ¿O no nos vas a llevar a la Edad Media? Sí. Bueno, nos va a llevar a la Edad Media y nos va a llevar a ese momento realmente clave, diría yo, en la historia de España, que es el cruce de las culturas. El cruce de las tres culturas, y evidentemente ese viaje al que nos va a llevar no se va a acabar allí en la cultura sefardita, sino que yo creo después se va a proyectar en una serie de figuras que a mí me parecen muy interesantes, y con algún concepto que me ha llamado poderosamente la atención, como la vigilancia y la letargia y la importancia que eso tiene para estructurar lo que es la idea de Estado, la realidad de Estado. Y no sé, pero en fin, te felicito así como que expongas el Estado como franquicia o como una de las franquicias de mayor éxito. Yo tenía entendido que esto eran las naciones, pero seguramente también son los Estados. De manera que con todos estos elementos y con otros muchos que seguro nos va a desgranar, le agradezco al catedrático de Teoría Política de la Universidad Complutense de Madrid que haya aprovechado un paso veraniego por Estocolmo para venir al Cervantes, que sin ninguna duda se siente honrado con su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia, sobre todo, y sin transiciones. Vamos al contenido de la conferencia. En realidad, teoría política, para los que no estén familiarizados, es algo parecido a la filosofía política, pero tiene una peculiaridad. Esta ciencia se hace las mismas preguntas profundas que se hace cualquier ciudadano sobre la vida, sobre el gobierno, pero tiene un dato especial, y es que todo ello va referido a hoy. La filosofía política puede estar hablando hace 15 siglos, 10, y hace unas indagaciones pertinentes, pero nosotros siempre nos vinculamos a todo eso, qué aplicación tiene para la vida de hoy. Así que todo será referido a hoy. Este libro, que mañana, por ejemplo, se presenta en Uppsala, la versión norteamericana, que es un poquito desarrollada esta, se publicó recientemente en España, y es el fruto de una investigación. La investigación, efectivamente, sobre el origen del Estado. Sí, el Estado lo considero una franquicia porque es un producto de Europa Occidental que se ha extendido por todo el mundo. Yo creo que en el mundo, no sé, habrá 290 y tantos, ¿no? Así que es una construcción institucional compleja que se diseña en un tipo de sociedad y que luego se la van a poner encima, pues, países por todos los continentes. Y además tiene unos ingredientes el Estado que sufren una mutación. Nosotros estudiamos la aparición del Estado y vimos que sobre el siglo XIII, 1200, 1250, ya tenemos los componentes del Estado. Se pasa a tener un territorio, un tejido jurídico, normativo, definido, que opera dentro de un territorio, pero sobre todo es una sociedad diferente. Y como llegamos al siglo XXI, en donde hacen falta cambios inminentes y evidentes, porque hay una desazón. Yo creo que la población de los países democráticos, que ya son muchos, tiene la sensación de que tienen que cambiar las cosas, porque las cosas van muy deprisa. La incorporación masiva de la mujer, la aparición del armamento nuclear, en donde ya el tiempo histórico se cierra, ¿no? Como digo, aquella conferencia de obispos católicos de Estados Unidos, es que ya hay varios países que pueden cerrar el tiempo histórico. Si los catedráticos de economía enseñaban hace años, sí, que había bienes en el mercado que no tenían precio, decían, como el agua. Eso, por ejemplo, no se podría mantener. Ya sé precio tiene el agua. Pues también
los que pensaban en cómo iba la sociedad y el gobierno de las naciones hablaban de teorías que decían, bueno, en este estadio luego llegaremos a esto, luego al otro, y nos hablaban de un futuro, pero es que ahora a lo mejor llega alguien y dice, usted tiene razón, pero es que a lo mejor no hay tiempo para llegar a eso, porque habría posibilidades de que el planeta se deteriore. Una guerra nuclear, de la cual no se habla en las facultades de ciencias políticas, ni en las de derecho, pues en las ciencias políticas se habla de otros riesgos, pero el riesgo uno de los riesgos más poderosos que hoy día en el ciudadano es vivir en una catástrofe nuclear, como ya se dice en ficción John Mack y los científicos soviéticos, donde una gran proporción de adolescentes del mundo soviético y norteamericano estaban convencidos que iban a haber una catástrofe nuclear a lo largo de su vida. Y una catástrofe nuclear significaría que esa parte del planeta podría quedar invalidada 10.000 años. Han cambiado mucho las cosas. Yo creo que en muchos aspectos para bien, la aparición de un nuevo medio de comunicación, el planeta, yo creo que lejos de mundializarse y globalizarse, que se ha hecho más pequeño. Y aparte una cierta claustrofobia, ¿no? Ya no hay otro sitio al que irse. Yo conozco personas, yo vengo de dar la segunda vuelta al mundo. Así que es un mundo muy deprisa, muy rápido, y en donde aparecen unas grandes perplejidades y decepciones y desazones. Y aparte la crítica de la democracia, pero no como en los años 20, que se criticaba la democracia para destruirla, para traer ideas totalitarias o arrasar. No, hay mucha gente que lo que le gusta es la democracia, pero es que esto necesitaríamos hacer algo. Y el Estado, claro, el Estado es una forma, una gran institución, pero por encima del Estado prácticamente no hay nada, ¿no? Eso que llaman política internacional, que es un concepto erróneo, porque debería ser política interestatal. Son los grandes actores en el planeta. Pues entre esa convivencia de los grandes actores del planeta, eso no está muy regulado, digamos. En fin, hay grandes dudas sobre qué va a pasar con el gobierno de las comunidades de los países. Pero este libro dio un giro. Este libro, como otros puntos de investigación que hay en algunos sitios de Estados Unidos y de Europa, se planteó lo siguiente. Nos dimos cuenta que la ciencia política en realidad tiene por investigación, como tema de investigación, el gobierno de nuestras vidas. Pero descubrimos que el gobierno de nuestras vidas, a los estudiantes de ciencias políticas y de otras ciencias afines, la ciencia política surge en 1875 como investigación empírica, ¿no? Y las facultades de ciencias políticas muy recientes. Pero lo que quieren estudiar es cómo se gobiernan nuestras vidas. Eso sí, había unas prohibiciones muy curiosas. Si dices que yo quiero estudiar, hacer una tesis sobre cómo funciona un tal estado, lejanísimo. Ah, muy bien. Yo quiero estudiar el mundo, también. Yo quiero estudiar si aparecieran habitantes en otro planeta, también. Pero decías, pero yo quiero estudiar el gobierno de mi vida. Eso estaba prohibido. Aparte de una prohibición severa, es que se puede hablar del gobierno, y si tú eres un especialista de gobierno, allí donde lo veas te va a interesar, por de formación profesional verla. Pero lo que no puedes es estudiar el gobierno de tu vida. Nos dimos cuenta, ya llevamos años dándonos cuenta, que esa es una severa prohibición. Yo creo que tiene su origen en parte en la filosofía griega, en Aristóteles y en otros, que lo que hace es privatiza el gobierno de la vida de cada uno. Eso no lo estudia uno. De hecho, cuando al principio yo daba conferencias sobre esto en Estados Unidos, y a otras personas se ponían muy nerviosos. Pero oiga, eso es psicología. O sea, que el que yo hable de cómo gobernar mi vida, ¿a usted le parece raro si soy un especialista? O pienso ser un especialista, me digo, toda mi vida he estudiado el gobierno. Pues el gobierno que tengo más cerca es el de mi vida. Cuando una persona viene a estudiar ciencia política, ¿qué tipo de gobierno le interesa más? ¿El de Madrid? Si estudian en Madrid. ¿El de España? ¿El de Europa? Supongo que sí, pero el primero que le va a interesar es el de su vida. Si nosotros empezamos a enfocarlo desde el punto de vista cómo se estudian los desgobiernos de las personas. Pero hay muchos desgobiernos. ¿Quién se hace cargo de los desgobiernos de las personas? Entendiendo la persona no en el sentido un poco de la tradición más formalista, sino desde el bebé. El bebé para nosotros es igual, un ser humano importantísimo. Desde el bebé hasta el anciano, la teoría política empieza a ver que se producen desgobiernos. ¿Y quién se hace cargo de esos desgobiernos? Bueno, primero se desencargaban los eclesiásticos. Los eclesiásticos se hacían cargo de si un niño sufría un desgobierno. Después, pues, han aparecido otras profesiones, pero ahora son los psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, si la familia es muy avanzada, asistentes sociales,
Pero la ciencia política, hostia, no, eso a mí no me interesa. ¿Pero cómo le va a interesar a usted? Si usted es un especialista en el gobierno, estamos viendo que según las personas que van entrando y saliendo en las instituciones o en las sociedades, eso afecta. Así que es una gran recuperación, se lo digo para que se hagan una idea en la teoría política, nos interesa el estudio del gobierno. Como decía un pensador de Córdoba, Maimónides, llamado, que se firmaba así hasta el final de su vida, el sefardí, él decía, la ciencia política lo que le interesa es el gobierno de las personas y de la vida de los hombres, y también cómo desmontar la corrupción. Es decir, quién manda y quién obedece. Desde que nacemos nos vemos en muchas situaciones, siempre hay alguien que manda y hay alguien que obedece. Aparecemos dentro de teatrillos, de escenarios, y los seres humanos pues siempre han estado reflexionando sobre eso. Primero con aspectos religiosos, luego con el teatro laico, con la tragedia griega, con aquellos teatrillos que todavía se conservan, y después se reflexiona a través de pensadores, personas que se paran a pensar. Porque tú puedes pasar toda la vida sin pararte a pensar, como decía Nietzsche, mi pobre padre que pasó por la vida sin enterarse. Hay muchas personas que les mandan, que en su casa son unos tiranos y luego ellos son unos sometidos en el trabajo, se hacen muchas cosas, sufren, les zarandean, les movilizan, pero en toda esa serie de ceremonias y de jaleos no se enteran porque no se paran a pensar. Bueno, pues la ciencia, si hace algo, se intenta pararse a pensar, luego lo logre o no, ya veremos. Este libro, recuperando que tan legítimo es estudiar, cosa que ya se ha conseguido en la ciencia política de los años 70 en Estados Unidos, con el fracaso de la ciencia política de la Guerra Mundial, que no fue capaz de prever lo que iba a pasar, se produjeron grandes avances y se abrió un poco la mano y hoy sí que nos planteamos el gobierno de nuestras vidas, bien sea la mía, la de un grupo de personas, de una empresa del cono sur de Latinoamérica, de un país o de una ciudad. Ya no estamos sujetos a que aparezca un tejido jurídico normativo y promulgación de leyes, porque entonces sí seríamos estatalistas. Muy importante el Estado, pero la vida es mucho más compleja y mucho más rica, y hoy se estudia el gobierno en un ámbito más amplio. Y esta investigación se planteó de la siguiente manera. Nos dimos cuenta que había un tipo de sociedad que perdura hasta hoy. La sociedad occidental, y ahora aclararé lo que entendemos por occidental, ha vivido unas circunstancias en que en el siglo XIX y XX hemos tenido unas ideologías, unos complejos de pensamiento que te explicaban todo lo que pasaba en tu vida. Todos los fenómenos que se daban en el gobierno de las personas y de las naciones, ellos te lo explicaban sistemáticamente, y todo de todo, la palabra todo la enfatizo porque es un rasgo importante de este tipo de pensamiento. Vimos que ideologías muy diferentes caían en actitudes muy parecidas. Por ejemplo, la búsqueda de la solución final. Esto se hace así de una vez por todas. Hay que ir, como decía un pensador calvinista, hasta el fondo de las cosas. O la idea de los estadios de evolución de la dialéctica histórica, que llegaría al fin de todos los fines en que todo, de todo acabaría. Todo, pero todo de todo quedaría resuelto. O la solución final de los fascistas, que hoy vuelvo a decir que casi mencionarlo da repelús. Así que, después de que eran tan distintas las ideologías, y con la caída en el año 89 sola del muro de Berlín y de la Unión Soviética, sin guerra, se hundió, fue una implosión, en la teoría política se empezó a plantear si no estaríamos en un laberinto. Los estudiantes quedan muy insatisfechos. Uno de los síntomas más peligrosos es que lo que se explica en las aulas no coincide con lo que pasa en la ciudad. Lo que se les cuenta en las aulas, que es el poder, la autoridad, la democracia, luego ellos, cuando van a la calle, eso ven que allí no se cumple. Me parece una doble realidad, lo que se dice y lo que se hace, muy propia de esa tradición romántica en donde nosotros vemos encadenadas todas estas ideologías. Así que la teoría política se ha planteado que todo ese mundo respondía a un mismo tipo de sociedad, que más allá de esas ideologías que tan radicalmente se afirmaban y eran tan diferentes unas de otras, tanto que a gritos clamaban su identidad, generalmente te movilizaban, te traían, te llevaban, como decíamos de estudiante, ven aquí que te voy a hacer una autocrítica. Con ese tipo de manipulación y de movilización y de ansiedad y el descontento universitario en donde los muchachos se ven que no se les explica lo que les interesa, y en donde al final se llega a un examen en donde los estudiantes, al menos en las universidades que yo he estado, y son unas cuantas, te hablan de que van a vomitar. ¿Qué se voy a vomitar esto? Como si fuera un parto histérico.
te van a echar ahí un vómito. Yo a veces cuando entro en la Complutense, en un sitio donde ha habido un examen, yo creo que todavía me huele a flujos orgánicos. Bueno, pues en ese mundo de esas ideologías que todas tenían razón, en donde ninguna le daba a la otra ningún tipo de... Nos damos cuenta que la gente se movía muy deprisa, como en aquel personaje de Alicia, en el País de las Maravillas, se mueve muy deprisa para no salir del mismo recuadro. Se mueven muy deprisa, tenían actitudes muy parecidas y había una militarización del pensamiento evidente. Los partidos por dentro eran muy autoritarios, porque eso es otra cosa. Como tú, si en tu casa eres un dictador y un tirano, luego vas a llevar a la calle o a tu posición, vas a fomentar modos de actuación democrática y convicción democrática. Eso genera, cuando menos, dudas. Pasaba con las instituciones que competían en los parlamentos y en los medios de comunicación. Es que aparece esta idea de que, indagando en la sociedad actual, hay 4 o 5 rasgos que la definen como la misma, sea en un partido o en un mundo donde rige una teoría o un régimen basado en la teoría comunista, cualquiera de sus acepciones, liberal. Eso es lo que se da a llamar la sociedad vigilante. ¿Cómo es la sociedad vigilante? Yo os lo digo por sí. A ustedes se les ve claro que no son vigilantes, pero seguro conocen y tienen amigos que sí. En la sociedad vigilante hay un rasgo, es el siguiente: para estas personas la vida es una guerra incesante, es una lucha incesante, 24 horas. Estas personas piensan cuando ven a su hijo, prepárate para la lucha de la vida. La vida es una lucha, a ver si te enteras, como decían a mí de pequeño. Espabila, espabila. No sabía lo que significaba aquello. Solo hacía que moverme y me ponía nervioso. Espabila. Y a ver si te enteras que hay que ir a la lucha de la vida. Recuerdo una vez que había regresado de Estados Unidos y de vacaciones, bajé. Estaba preparando el desayuno y bajé a unos croissants. En Madrid hay unas pastelerías buenísimas. Y bajaba recién duchado, me he puesto ropa de algodón estupenda y pensando en los croissants. Y en la portería estaba el portero, el cuidador de ahí. Y dice: buenos días, don Javier. Y dice: ¿qué? ¿De vuelta a la lucha? Y dice: ¿pero qué lucha? Este hombre pensaba, como muchas otras personas, que la vida es una lucha 24 horas. Es decir, que una persona que en la vida tiene, en las 24 horas tenemos una parte que estamos en vigilia y otra parte que estamos en letargia, no en sueño solo, porque uno puede estar leyendo un libro, mirando al infinito, en donde, como se dice, se te va el santo al cielo, donde no hay tiempo ni espacio. O sea que hay horas de vigilia, vigilantes, y horas de letargia. Para muchas personas y a los hijos a los que educan, la vida es una lucha y hay que estar preparado para la lucha incesante. Es curioso que, leyendo uno de los libros de Erasmo de Rotterdam, de la cultura europea, en donde se mencionan de una forma idolátrica a muchos autores, no se les lee. Erasmo de Rotterdam es un personaje pero muy criticable. Que a una generación de estudiantes les digan Erasmus. En uno de los libros más vendidos en su época, que es el Enquiridión, es un libro que se vendieron en España en 6 meses 30 y tantas ediciones, que en aquella época el analfabetismo era extraordinario. Las mujeres no sabían leer y los hombres una franja muy pequeña, aparte de los eclesiásticos, pues se vendieron 30 y tantas ediciones en 6 meses, y en toda Europa. Enquiridión, no sé si ustedes saben lo que significa. Significa un puñal corto. Y se llama Manual del Caballero Cristiano. Educaba a toda la juventud del caballero cristiano mediante un libro que lo llama él a las casas puñal o daga corta, que dice enseguida: esto hay que te lo doy para que lo guardes día y noche. Y enseguida, en la primera o segunda página, si no quieren leer ese libro, que realmente es muy difícil de leer, si no es por obligación profesional, te tienes que enterar, lo hace una epístola, una carta a un amigo, que la guerra es una lucha, la vida es una guerra, dice, incesante, 24 horas, así lo dice. Bueno, para este tipo de personas que la vida es una guerra constante, naturalmente todos somos milicia. Esta buena personalidad empieza ahí, bueno, buena persona, no creo que fuera tan buena persona, pero este hombre, pues, así que uno de los primeros rasgos en la sociedad vigilantes son ciudadanos que piensan que la vida es una guerra incesante y una lucha incesante. La educación, por tanto, es preparar a los niños para la lucha de la vida. Obviamente esto, claro, para adultos, porque un bebé no puedes prepararle para la lucha, pero para estas personas los bebés no existen. Les pones un bebé en las manos y le da miedo, piensa que se le va a romper. Consideran que un bebé es como algo así, como los niños. El segundo rasgo es que para estas personas el saber es poder.
Ellos piensan que enseñar es estar, como dicen incluso un término latino, empoderizando, aparte es una palabra muy fea, un neologismo muy feo, empoderizando a la gente. O sea que si yo enseño algo, van a ustedes a salir aquí más aguerridos, si estuvieran en esa línea. Eso me recuerda a dos colegas míos que se fueron a la Sierra Norte de Madrid, a la parte pobre de la sierra, y fueron a enseñar a los mayores ciencia política. Bueno, si fuesen ellos, tendrían jovencitos hace mucho que enseñaban a personas ancianas que a lo mejor habían vivido mucho y reflexionado más. Pero ellos pensaban que sí. O bueno, les pregunté por el experimento y no salió muy bien. O aquellas expediciones que no quiero mencionar nombres, que se iban pues intentando, poniendo teatro y llevando cultura a los sitios, que en principio es una idea bonita, pero lo llevaban con la idea de hacer a la gente más poderosa. Hay gente que enseña y enseña a la gente a leer y así, pensando que les van a dar fuerza, les van a dar poder para rebelarse, para hacer no sé qué cosas. La idea podrá ser más o menos discutible, pero lo que está debajo, que el conocimiento es poder, entre otras cosas, es erróneo. Es una de las cosas perversas con las cuales se está haciendo mucho daño a la población y dañando mucho la hondura democrática de las sociedades, pero es que es erróneo. Hoy sabemos que la enseñanza es depresiva. Cuando una persona te enteras después de 15 años que has estado en una universidad donde lo que te han enseñado te lo han enseñado mal, que has perdido el tiempo. Como decía a mí una colega, dice, Javier, es que yo he estado 20 años, me los he pasado siendo una monja de izquierdas. Si te enteran, como dijo un catedrático que tuvo que emigrar de España en otros años, Argentina, y luego acabó en Princeton, me decías, Javier, es que a mí yo, cuando llegué, me dijeron, ¿pero quién te ha enseñado eso? Tuve que empezar a desaprender. Cuando te das cuenta que después de muchos años obsesionado, con fobias, con obsesiones inadecuadas o sencillamente con maestros torpes, resulta que cuando te das cuenta de eso te deprimes porque verdaderamente te dan ganas de llorar. Esto es lo que la pensadora Melanie Klein, la discípula de Ferenczi y de Freud, decía. En realidad la enseñanza, solo hay verdadero aprendizaje cuando pasas por una depresión y te das cuenta, pero como yo esto no lo sabía, pero qué tonterías decía yo. Una depresión benigna, que luego la recuperas y realmente creces. Pero estas personas que aprenden, devoran los libros, leyéndolos, mirando ya, cuando empiezan miran la última página, como decía Maimónides, que se atiborran y se comen los libros como si fueran golosinas. O que se aprenden los títulos de los libros y que luego no los han leído, ¿no? Como esa enseñanza española donde la gente se aprende la proyección de las obras trágicas. Yo todavía me acuerdo, las Traquinianas Ajax y Filoctetes, que me hacían memorizar los nombres de los, pero los han leído. Ellos tienen raquelividas. A los estudiantes que se ponen levantiscos, porque yo soy muy crítico de la tradición castellana, porque creo que es una literatura, en mi opinión, bastante pobre. Y dicen, Javier, ¿quién? Raquelividas. Si no lo saben, pues ya sé que no habéis leído El Cantar del Mío Cid. O si os digo, bueno, ¿y la playa de Barcelona? ¿No? Cervantes estuvo allí en una pensión esperando que le trajeran. ¿En el Quijote te acuerdas? Pues tú no has leído el Quijote. No lo has leído de verdad, con pasión y con amor, y no con el cuenteo es decir, he leído este libro, apunto estos libros, he comprado este libro. No. Con amor de oídas. Como dicen en el Quijote, cuando le intentan ahí acosar Sancho y le tiene ya cercado, pero sí, esa chica que tú buscas, ya están cansados de madrugada en aquel pueblo. Sí, esa chica que tú buscas, ni existe, empieza a dar todos los datos en vivo. Se llama así. Es una persona fea, gorda, bajita, apellidos, y le da todos los datos empíricos de esta mujer. Y le agobia. Me dice, te voy a dar la realidad, tú que estás fuera de la realidad. ¿Cómo se escapa Don Quijote? Una frase preciosa. Y si yo me enamoré de oídas. Es en un país tan visual, ¿no? Donde te veo, invidio, la envidia, esa del invidere, aparece esa tradición tan preciosa y democrática del Mediterráneo, en donde el oído es más importante que la vista. En una hucha, para saber si hay dinero con la vista, o la rompes, o metes la mano, entras bien y rebañas. Pero a lo mejor con el oído haces así, hay dinero. Esa tradición más dulce, más honda, más tolerante, es importantísimo este respeto. Así que el saber es poder, pues esto es otro rasgo de los vigilantes. Compran un máster y pagan lo que sea, y piensan que cuando se llevan el máster saben más, y que con eso van a vencer al de al lado. El que sabe 4 idiomas vence al que sabe 3. Como si saber un idioma fuera una cosa que se come, como hay libros que venden en el Corte Inglés o en estas tiendas, que dice cómo aprender alemán en 10 días. Y llevan años allí y nadie lo retira ni por vergüenza. El rasgo tercero sería que lo esencial en la vida es el tiempo de vigilia.
Ya los fundadores de los dominicos, bien los franciscanos, lo dejan bien claro. Dormir es primo hermano de la muerte. El dormir es perder de vivir. Así que todo lo que sea no estar bien despierto, con los ojos bien controlados, y en donde la soberanía de la voluntad, es la frase que Freud comentaba, en donde tú dices quiero esto y lo logro, y el poder ejecutivo de lo que es el gobierno de tu vida funciona a pleno rendimiento, pues ese mundo de la vigilia está en estado vigil, es decir, vigilante. Para muchos eso es lo que cuenta. Todo lo demás es perder el control, estar atontado, que se te vaya santo acción. Claro, naturalmente, la vida, todo el peso de la vida significa que a lo largo de la vida tienes un tiempo de vigilia y un tiempo de letargia. El tiempo de letargia, cuando estás dormido, soñando o ensoñado, así mirando, oyendo música o leyendo un libro, eso es tiempo blando, flojo, improductivo, descontrolado, o como diría luego el calvinismo realmente, que es el que da el golpe definitivo. Eso es un tiempo a despreciar. Así que empieza esa tradición occidental de ir purgando la parte letárgica de la vida por improductiva, insana. Pero ahora yo diría una cosa, ¿y qué le pasa a una bebita de un año? Una bebita de un año tiene de letargia muchas horas, muchas horas. Hay personas que tienen 17 horas de letargia. Y hay etapas de la vida en que hay que tener mucha letargia. Esto quiere decir que este tipo de visión, en donde se purga esa leceia, se llega a esa aletheia de Thomas Hobbes, otro calvinista, y en donde también se aparece en Martin Heidegger, todo ese montaje de ir purgando y quitando fragmentos de la vida profundísimos que son el basamento del buen juicio, te va minando lo que son las funciones más hondas de la democracia, que luego se articulan y efectivamente tienen el escenario corpóreo de la vida, donde tiene que haber una legislación, unas instituciones articuladas y un funcionamiento. Pero si no está ese sustrato hondísimo del alma humana, si lo quieren llamar ustedes, se queda en un cascarón como el que tenemos en muchos sitios, en donde hay una constitución y unas leyes, unas instituciones, pero aquello no funciona. Por ejemplo, hoy es muy frecuente en la cima de esta perversión de este tipo de sociedad que a un árbitro de fútbol le llamen el juez de la contienda. Que una sociedad confunda un árbitro con un juez, esto es muy grave. Porque un árbitro, un juez en el sentido correcto, es una figura muy profunda. No permite que un juez, como saben ustedes, en un juicio no puede haber armas. Es algo imprescindible en un juicio democrático. Tiene que ser acceso libre. El público entra. Público sin despiojar. Público de la calle. Por supuesto, en las películas españolas nunca se ve un juicio. Las norteamericanas, afortunadamente, todavía sí. Siempre hay un juicio al final. Tiene que haber una parte que prepara la defensa y una parte... Pero hay que darles tiempo, además, para que la preparen. Unas acusaciones claras. El juez es una figura benigna, que garantiza que ahí no se va a abusar, ni se van a sacar armas, ni va a estar un señor declarando, los testigos no van a tener miedo, y alguien ahí de la mafia afilando la navaja. Todos esos elementos esenciales constituyen el juicio como un lugar en donde se va a ejercer el buen juicio, porque lo importante en la institución es que se ejerza el buen juicio, que no se ejerce. Es un rasgo de la sociedad vigilante, se ha perdido el buen juicio. Se confunde el juez con un simple fiscal. Los profesores en la universidad son fiscales. Le llevas un examen y en vez de enseñarte, escucharte, ver cómo enseñarte a hacerlo mejor, te dicen, no, mira, te falta esto, aquí lo has puesto mal, te hacen un alegato fiscal. Hoy ya se ha confundido la figura del fiscal con la del juez. Y en el fútbol, por supuesto, un árbitro no se le puede ni hablar. Le van a hablar y saca una tarjeta, echa a la gente, tal. No es solo en español donde se hace esa perversión y que lo utilicen y los universitarios y los profesores y los juristas y todo el mundo lo admita. Esa perversión quiere decir porque algo ha pasado mal. Realmente algo está muy hondo deteriorándose. Por supuesto, una cosa que garantiza el juez es que los juicios no se hacen de forma vigilante, salvo los juicios sumarísimos. Porque en los juicios es importante que hablen las dos partes, que tengan tiempo para preparar sus alegatos o sus acusaciones, y con letargia. Si está el abogado defensor muy inspirado, le dice a lo mejor, bueno, bien, aquí se para y seguimos el lunes. Pero si es que siga usted el lunes. Pero entonces ya se va el juicio, se para, aparece esa letargia constructiva que nutre el pensamiento, que asienta las cosas y se continúa, pero se continúa con vigilia y letargia. Un juicio tiene que tener un desarrollo en días y noches, esos trabajos y los días de los poetas griegos.
Otro rasgo también de la sociedad vigilante es que funciona el principio de identidad de Aristóteles a rajatabla. Y en el mundo cristiano funciona a rajatabla. Los calvinistas lo mantienen, porque en realidad eso es otro error de los españoles cuando estudian. Están obsesionados con los postulados calvinistas. A los estudiantes de Derecho y de Ciencias Políticas, en la historia de las ideas les enseñan los mismos. No faltan nunca Rousseau, el ginebrino, Locke, Hobbes, los del papeles del federalista, que uno de ellos era tan militante que perdió la vida en un duelo por no defenderse, hijo de una predicadora calvinista, o otro Wilson, el de la Wilson School, otro calvinista. En España realmente hay muy poca sensibilidad. Es como el Cid Campeador, que se huye, va a su gesta y deja siempre los tesoros desatendidos. Es una sociedad que ha atendido muy poco sus tesoros, esos lo debemos llevar con nosotros. Pero los tesoros de España no están tan atendidos. De hecho, en estos estudios hay esa especie de complejo de inferioridad con los calvinistas, que son tremendos. Así que el principio de identidad aristotélico lo que te indica es la cronocracia. Los siglos se suceden con un orden. Siglo II, siglo III, siglo IV, historia de las ideas. Y te van contando los pensadores. Yo, de chaval, cuando me enseñaban que los veía hasta desfilar. Ahora viene Agustín de Hipona, saludando. Ahora viene, era un desfile por siglos, todos colocaditos en sus siglos. Y claro, nuestros estudiantes le dicen, Nicolò Machiavelli, ¿te gusta? Hombre, sí, para su época era listo. Porque ellos piensan que por el simple hecho de estar en el año 1510 o 1515, era muy listo, porque claro, no conocía el Messenger, ni tenía informática, ni los aviones, entonces que hablan con una arrogancia y una ignorancia displicente, porque piensan que el saber tiene algo que ver con la colocación en el tiempo. Claro, cuando ellos leen a Machiavelli, no saben que están hablando con una inteligencia sorprendente, no les llegan ni a los talones. Pero ellos ya empiezan colocándolo, les leen, no hace falta, ellos les colocan como fichas. Bueno, toda esta actitud llena de arrogancia, mezclada con falta de lectura, es de países donde las bibliotecas están vacías de personas, o como aquella biblioteca de Nueva York que me manda un discípulo mío, dice, Javier, he venido aquí a la biblioteca de Nueva York, que es preciosa, están todas las obras de Cicerón, dice Javier, pero están sin abrir. Así que, y por último, es la tendencia que tienen estos pensadores o los militantes en esta ideología a buscar siempre, no una solución, la solución final. Los políticos de este laberinto, si se fijan ustedes, todos ellos usan la palabra absoluta, total, completamente, como si fuera necesario. Como si una chica le dice, papá, te voy a decir un secreto. Mira, que estoy absoluta, total y completamente embarazada. No hace falta, pero hay políticos que estoy total y absolutamente convencido. Estoy convencido. Esa inflación revela ese rasgo que llamamos nosotros omnipotencia. Así que estos rasgos de esta, si ustedes rastrean a sus pensadores y la práctica, ya que tiraron la práctica, luego en los años 60 decían la praxis. Entonces me decían, bueno, ¿por qué dice esta gente la praxis? Y si nosotros que tenemos el latín aquí detrás, nuestros pensadores dicen práctica, que no es tan fácil. Pues en la práctica de la vida pública vemos que todo esto se repite mucho y nos deja muy perplejos y muy insatisfechos. Nosotros este tipo de sociedad la rastreamos hacia 1200 y la encontramos, esta ya es la investigación específica que hicimos, el equipo, en una situación que se da en Europa decisiva. No exactamente en la Europa cristiana, sí, la Europa cristiana baja al sur, se está produciendo un choque de dos grandes potencias militares y culturales y religiosas, el Islam y el mundo cristiano, pero hacia el año 1100, 1150, nos damos cuenta que entre un catedrático de París y un catedrático, un profesor de Córdoba o de Barcelona, no se comunicaban. Hay una Europa que realmente es latina, de habla latina, y que tiene estigmatizada el griego. Y de hecho, pues a muchos, no sé a ustedes, pero a muchos se les han enseñado los pensadores griegos. Les enseñaban Sócrates, en Estados Unidos como lo hacen, en Italia, en Inglaterra, en España, no sé ahora. Sócrates, Platón, Aristóteles, algunos ya era muy lanzado Epicuro, y salían un profesor así, a los estoicos, y se acabó. Yo me acuerdo de chaval que dije, profesora, ¿y las escuelas qué pasó? Es que se disolvieron. No sé. Y además, bastante tienes tú ya para estudiar. Tuve que pasar muchos años hasta que vieran antes, siguieron las escuelas griegas otro siglo, y 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 otro siglo. Si aquella señora no lo sabía por ignorante, mira, la propia era muy buena mujer, pero aquello, se te cae el alma. Hay grandes pensadores como Temistios,
ya en el siglo IV de la era común, hay un gran mundo, pero ellos te enseñan eso y no preguntes, ¿pero a dónde se fueron aquellas escuelas? Te queda esa gran incógnita. ¿Y a dónde se irían las escuelas? ¿Las cerrarían por falta de estudiantes? No hay respuesta. De pronto hay una prueba, ya no se sigue con lo griego. Ahora vamos a mirar para otro lado. Entonces ese mundo latino se queda desconectado por completo de lo griego. Tenemos una Europa de habla griega y una Europa latina. Lo que me decía un sueco, sí, ¿no? Ahí el mundo latino, como Atenas. Atenas no es el mundo latino. Pero visto desde lejos todo vale, ¿no? Una cosa es Atenas y otra cosa es la península ibérica, a lo mejor. Y nos dimos cuenta que, claro, había una desconexión muy grande por razones que aquí no hay, pero muy profundas, en ese tajo que se da entre las dos Europas, que casi se vinculaban a bofetadas con las cruzadas y eventos muy militares. Pero Abelardo no conocía la obra de Aristóteles en París y era uno de los lógicos más importantes. No podía hablar, un catedrático del Rin no podría hablar con un catedrático de Zaragoza, porque no se entendía, porque era una cultura, la lengua que la vehiculaba era el árabe y en la otra el latín. Pero los rabinos sí se entendían. Ahí es donde nos causó, nos dio la sensación que podíamos aportar algo. Los rabinos de las comunidades judías, cuando viajaban de sur a norte, no solo los comerciantes, se podían entender en hebreo o en arameo, y se podían contar lo que pasaba. ¿Y aquí qué pasa? Pues mira, allí en Metz o en el Elba, allí nos hacen vestir, estamos en un gueto o en un sitio cerrado, tenemos todos que vestir de una forma, y se contaban cosas. Y aquí en Barcelona, pues aquí no, sabían cómo evolucionaba la legislación, la cuestión de los notarios, la vida, las circunstancias. 100 años antes que en el mundo cristiano aparece lo que se llama ahora el fenómeno de cross-polinización, transpolinización, diríamos mejor en español, y porque con 100 años de antelación las comunidades judías del centro de Europa y el norte de Francia se podían comunicar, se comunicaban muchísimo como las comunidades de Sefarad, que no era solo la península ibérica, sino era un lugar muy importante, es la Provence, y el norte de África, porque el concepto Sefarad no era un concepto territorial de Estado-nación, sino era un ámbito. Y el judaísmo, como ustedes saben, cuando, si no saben, pues se lo digo en pocas palabras, cuando se produce la diáspora, ¿no? Y Roma pues destruye el templo y se tienen que ir. La gente del norte de Israel, de lo que es hoy Israel, sí, de Palestina, va durante siglos y se asentará, acabará hacia el año 1000 en torno a esos ríos que he mencionado, Centro Europa. Y eso se va a llamar en hebreo, en la cultura hebrea, eso es Askenaz, la Alemania, la cultura alemana del judaísmo. El otro gran brazo del judaísmo siempre fue Sefarad. Se puede traducir así un poco en sentido, un poco por España y con esas amplitudes que he dicho. Son dos mundos muy distintos, con la misma identidad religiosa, pero con rituales distintos, tradiciones diferentes, porque les ha tocado vivir con regímenes políticos distintos. Por ejemplo, los judíos de Córdoba o de Toledo o incluso de Barcelona no tienen que llevar ropas especiales. Solo en Cataluña ha sido siempre la parte un poco más en eso rígida. La capa está redonda. La vida en guetos era distinta. En algunos sitios tenían que cerrar el gueto y por la tarde se cerraba. Y los adolescentes ya a partir de la puerta tenían que llevar unos símbolos para que los papás no vieran a ninguna de sus hijas salir con un chico judío, aunque fuera un adolescente. Había unos rasgos y unas exigencias muy distintas. Y esos dos brazos, poco a poco, van a ir acercándose. Con el triunfo de la civilización cristiana, que va poco a poco descendiendo, va a llegar un punto en que se encuentran. Y se van a encontrar las dos culturas judías 100 años antes que los dos imperios militares. Y vamos a ver lo que va a pasar. Los fenómenos de 1400, 1500, los vemos en el mundo judío en 1250. Nos da, eso sí, una situación avanzada en lo que hubo base. Nosotros lo hemos estudiado y hemos encontrado que el punto crítico donde se encuentran esos dos mundos es en la Provenza y en Cataluña. Curiosamente, Cataluña es una zona crítica en Europa, a nuestro entender, como lo es Sevilla, y lo es Venecia. Venecia porque es el vínculo entre el mundo griego y el mundo latino. Cuando comían en Europa occidental, se comía con los dedos, entró el tenedor por Venecia, parece ser. Las monjas en Venecia se lo prohibían a las muchachas, porque decían, eso, ahí anida el diablo, en esa coquetería. O la ducha diaria, bueno, la ducha, el baño, con frecuencia, el cuidado de la boca que se hacía en el sur de Europa. En el centro de Europa la higiene y la medicina mucho más atrasada.
Pero había más cosas. Cuando Ibn Ezra, el rabino en Toledo, introduce el cero en su teoría numérica, porque venía al lado del Oriente, de la India y de lo que se llama Oriente Medio, en Europa no se conocía el cero, lo que era el mundo askenaz. El cero absoluto y el cero posicional. No digamos la contabilidad por doble partida, el check, se parece a una palabra árabe, etcétera. Luego, pero esa comunicación entre el mundo de askenazí y el mundo sefardí se produce en Cataluña y en la Provenza. Y hay un choque fortísimo, pero fortísimo, en donde las comunidades judías no saben qué hacer. No saben a qué adaptarse, si a la tradición democrática sefardí y a su forma de enseñar en las escuelas, de manejar los juicios, incluso a cómo manejar la documentación. Tenían sus propios notarios, registradores, jueces, aunque ya saben ustedes que las comunidades judías no tenían derechos como ciudadanos, eran propiedad directa del rey. El rey se les protegía no era porque fueran ciudadanos, sino porque hablaban de mis judíos, eran como su propiedad. Y por eso no dejaba que los cristianos, por Semana Santa o cuando se calentaban, porque les consideraban una propiedad directa del rey. Y por eso vivían no en el esterradio, sino pegados a las catedrales o al palacio. Entonces, cuando se produce el avance del cristianismo, ya claramente se toma Sevilla, ya se ve que claramente lo que es Europa Occidental va a ser de lengua latina y que va a ser cristiana, la cruz por todas partes, sobre todo en Sevilla. Sevilla es una ciudad imprescindible. A mí es una ciudad que me da francamente miedo, pero es una ciudad imprescindible. No sé si se han fijado que es la única ciudad, yo creo, del mundo que ha producido 3 mitos universales. Don Juan, el barbero de Paisiel o de Rossini. Bueno, la única ópera de Beethoven transcurre también en Sevilla. Y el tercer mito es Carmen. Eso nos dice que es una ciudad extraordinariamente importante para nuestra cultura. Y eso nos lleva, claro, a lo que es Europa Occidental. Europa Occidental, que, claro, muchos colegas míos empiezan a hablar, sí, estudio comparado de países de Europa Occidental, empiezan a hablar de Polonia. Eso no es Europa Occidental. Europa Occidental es corazón de Francia, la Borgoña, las Islas Británicas, lo que es hasta el Rin y el Elba, si quiere, de Italia solo hasta Milán, y la península ibérica. Yo creo que nosotros hemos llegado a un que es donde surge el arte gótico. Para que se orienten, por donde vean ustedes las catedrales góticas llegan y se van propagando, va indicando cómo ahí va apareciendo esa sociedad vigilante que ya tiene todos estos rasgos, este tipo de ciudadanía nueva, que tiene una nueva relación con lo público, que tiene un nuevo concepto de lo que es lo exterior y lo interior, y que tiene un nuevo concepto de cómo debe ser el gobierno del ciudadano. Un gobierno claramente es el canto más grande al Ejecutivo. El Ejecutivo, dentro de lo que es la ciudad que lleva uno dentro, el Ejecutivo es la gran estrella. Es decir, Hannah Arendt estudió muy bien eso, la memoria y la voluntad. Así que esta sociedad hacia 1200, 1250 vemos que se produce un choque. Los rabinos del sur, ¿qué hacen? ¿Qué hacen esos maestros tan maravillosos que son tan avanzados en medicina, en botánica, en astronomía, una matemática profunda, que conocen ya la obra de Aristóteles, porque les ha llegado a través de los maestros musulmanes? ¿Qué hacen cuando se les viene encima un mundo totalmente distinto? La entrada va a ser por Cataluña. En Cataluña es curioso, está en la puerta de lo que se llama Europa, en este caso, ¿verdad? De lo, digamos, de esta caída de lo que nosotros llamamos el mundo gótico. Va entrando, y también en Barcelona, que yo sepa, es la única ciudad que tiene un barrio gótico que se llame así, el barrio gótico, ¿no? Pues el gran intelectual allí es Salomón Ibn Adret. Otra cosa curiosa, no sé, ustedes saben que en España todo esto es muy desconocido. Salomón Ibn Adret fue el primer rabino, el rabino de Cataluña, que estuvo 40 o 50 años de rabino mayor de la ciudad, un jurista importantísimo en su época, tanto en el derecho judío como en la tradición de la halaja, como en la tradición del derecho civil y supongo que penal, que entonces hubiera el derecho real de lo que se vivía en la monarquía de Aragón. Pero este buen hombre, se sabe su importancia porque a los rabinos se les consultaba de todas partes del mundo, a los rabinos famosos les enviaban cartas con consultas. Luego, la comunidad judía no tiene instituciones, no tiene jueces, son todo autoridades muy informales. Y ellos consultan cuando tienen un problema, pues no sé, comercial o familiar, tal, lo consultan a rabinos a veces muy distantes. Bueno, pues sabemos que esto lo registraban y ellos contestaban, se llamaban la responsa.
que se conservan muchas. Y Benaderet tenía muchas consultas, muchísimas, de todas partes del mundo judío. Bueno, pues por ahí va a haber un acontecimiento decisivo en Barcelona, que es las disputas de Barcelona, en donde al más importante rabino entonces de Aragón, Nachmanides, también llamado Ramban, a los sabios judíos entonces tenían un acróstico que les identificaba, le van a enfrentar a un converso judío que era el brazo derecho de los dominicos, Paulo Cristiani. Los conversos antijudíos siempre se llaman Paulos, siguiendo el ejemplo de San Pablo como judío se convierte. Y se produce en la Plaza del Rey, que todavía se conserva. Yo hace poco estuve allí dando trofeos, cabellos de punta. Y ahí se produjo un tenderete, se enfrentaron a los dos. El pobre Nachmanis, ya era muy mayor, vino de Gerona, de Girona. Girona era un puesto avanzado de la monarquía. Todavía se conserva en España. Ten cuidado que te van a meter en Chiró, las cárceles reales más primeras. Y tuvieron allí un enfrentamiento, asistieron los más notables de Cataluña, el rey intervenía, Jaume I, y fue una cosa tremenda. Al final, pues aquello acabó, Nachmanides acabó exiliado, los dominicos lograron que el Papa le mandaron a exilio perpetuo, murió en Palestina, donde ahí se conserva su figura. Este gran intelectual y poeta catalán, que nosotros estudiamos y en el libro se le dedica mucho espacio, murió fuera de su país. Maimónides, unos años antes, también tuvo que dejar su país, por intolerancia musulmana, y fue a Fez, y al final también acabó en el Fosat en Cairo, el primer ministro de Saladín. Pero lo que nos va a quedar es que un mundo baja y se van a lograr muchas cosas. Mis compañeros de las universidades de Stanford, Princeton o Tel Aviv, que han estudiado esto, consideran que esto es la modernización de España. Y sí que es cierto que la bajada de ese mundo askenazí trajo muchas cosas, pero se perdieron muchas. Se perdieron muchas cosas, como el mayor avance de la medicina, se perdió una tradición humanista en donde la tradición del buen juicio, y la tradición humanista en donde la palabra cura lo que la palabra hace de malo. No sé si saben que se ha descubierto, hace 20 o 30 años aparecieron ya artículos, se reivindicó que los primeros hospitales psiquiátricos aparecen en España, en Valencia y después en otros sitios, no como se pensaba en la época de Napoleón, uno de sus doctores. Lo publicó un médico de Chicago y luego uno de los grandes psicoanalistas del tipo, Franz Alexander, lo confirmó. Aquí había una tradición en donde a los niños esquizofrénicos ya no se les apaleaban, o sea, se empieza a pensar en curar. Todo esto parte, y aquí voy a parar, de una realidad, y es que en la tradición sefardí, una de las cosas que más la distinguía era los grandes avances en la didáctica. Los maestros sefardíes enseñaban, los alumnos son grupos pequeños, habían absorbido mucho la tradición retórica de todo el Mediterráneo, pero en concreto, a partir de un cierto nivel, Maimónides le dice a su discípulo, hay que enseñar de esto ya de uno en uno. La tradición de enseñar de uno en uno. Y dice 3 veces, porque él era un hombre que nunca repetía las cosas, un hombre muy conciso. Y esto se hace sin cobrar, le dice a su discípulo. Si te quieres dedicar a esto, pues estudia, búscate una profesión. Yo me he hecho médico, pues corta leña, con otros profetas, pero esto está... Sí. Maimónides era médico y también filósofo y hombre preocupado por cuestiones del gobierno de las personas, y esa didáctica de Maimónides se basaba en una reflexión. ¿Cuál es el dolor que tiene el ser humano en la vida? Pues decía, viene de 3 fuentes. Una, el cuerpo humano. Cuando creces, que te duele el cuerpo, cuando estás enfermo, cuando envejeces, el cuerpo humano es una fuente de dolor. Segunda fuente de dolor, las catástrofes naturales. Y la tercera fuente de dolor, y esta con mucho la más importante, es el daño que nos hacemos unos a otros. El daño mutuo, las insidias, los abandonos, las traiciones. Y esto es lo que nosotros tenemos que... Y había una convicción en la medicina humanística, es que el daño que se hace con las palabras, animus morbi, medicamenta verbonum, se puede y se debe curar con las palabras. En esa tradición de que el daño más gordo que tiene el ser humano, pues mira que lo otro es importante, es el daño tan fuerte que yo he mencionado aquí, esto se puede curar mediante la indagación en las condiciones psíquicas, diríamos hoy, y humanas del ser humano con la palabra.
Esta pedagogía es la que, es mi tesis, es la que Freud se va a llevar tal cual y va a ser la matriz del psicoanálisis. Sabemos que Freud, claro, lo conocía Maimónides, lógicamente. El juramento de Maimónides lo conocen todos los médicos judíos del mundo, ¿no? Frente al de Hipócrates, en Estados Unidos muchos médicos judíos saben lo que hacen. Y Freud sabemos que sí conocía a Maimónides, realmente es lo mismo. Así que esta idea de que con las palabras, la indagación, la tradición del oído y las profundas corrientes democráticas tan ancladas que hay en el Mediterráneo, que van no sé, a desviarse y a embarrancar a partir del siglo XIV y XV, sí sabemos que existían ya en el siglo XIII, cuando a Maimónides hablaba del concepto de idolatría, cuando hablaba del concepto de derramar sangre o de incesto, que no era el incesto, no era acostarse con la mamá, el papá, los hermanos, pues hay ejemplos en la Torá o en la Biblia, no, es el no querer salir del útero materno y estar ahí porque tienen miedo a vivir. Hay que salir al mundo. A los niños judíos hay que salir a vivir y a intentar vivir y no volverte a incrustar. Eso es en realidad, bueno, salvo esas tres prohibiciones, el resto, pues, como saben ustedes, los rabinos, cada uno tiene su opinión. Esa tradición que alumbra directo o indirectamente a esas obras tan preciosas que han servido de protección de los jóvenes europeos, no las que se enseñan a los españoles en Historia de las Ideas, que no sé por qué ese énfasis en la tradición calvinista. En una universidad como la Complutense, ¿no?, que esa tradición calvinista es la que expulsa el teatro de la universidad. Petrus Ramus, Pierre de la Ramée, rector de la Universidad de París y un gran de los primeros calvinistas que se Calvino, pues este hombre expulsa el teatro de la universidad, que luego Cromwell también lo hace. Bueno, pues hoy la Universidad Complutense tiene 20 grupos de teatro. Ni siquiera la Universidad Complutense lo valora eso, pero son muchachos y muchachas y profesores que van todo el año, los sábados y los domingos, ensayando para florecer en el Festival de Teatro de Mayo. Hay algo en España muy profundo y muy valioso. Muy valioso. Este país desgarrado, preciosamente desgarrado, porque es un país muy mediterráneo, pero a la vez atlántico, cosa que no tiene ningún otro país de Europa. Este país que ha absorbido tanto esas tradiciones tan hondas, donde el judaísmo llega a lo que se llama la segunda edad de oro, no conoce a Maimónides, ni se le explica en las aulas. No conoce el libro del Zohar, que es el precedente del Quijote, pero el Quijote es mucho más grande. El Quijote es un libro, yo creo, el libro que más asusta a los españoles. Se habla mucho de él, incluso hay unas jornadas terribles en Madrid que se van y leen una página, y luego viene otro y lee otra página. Yo siempre he pensado que allí en los alrededores se veo trozos de papel con saliva. Esto es que yo creo que luego lo mastican y lo escupen. Porque es un libro que da mucho miedo, es una bendición maravillosa. Un país como España tiene una literatura que no tiene poetas, yo sé que alguno de aquí no, porque es una lengua que no tiene metáforas musicales. Son poetas un poco agropecuarios, ¿no?, de la hojita, el río y tal. Pero tiene ese libro tan maravilloso y tan sano, que es un libro protector de los juventudes europeas. Y no ese Erasmo. ¿Cómo puede darse el nombre de Erasmo a esas becas? Pero que los políticos no han leído Erasmo. Lean el Enquivio, verán el manual que ese señor propone. Es terrible. Entonces, ese libro tan precioso que está escrito desde la Mancha de su país, y en donde luego tenemos que quitar el otro vértice de Marius o la Celestina o Hamlet, Hamlet tan precioso, donde el personaje que no muere es una tragedia, es un libro preciosísimo. El único personaje que no muere es Horacio, ¿no? Es el orar es retórico, y donde mueren todos envenenados y con el acero. Ya te enseña, ¿no?, cómo se vive en la sociedad vigilante. La única persona que se sale de esa sociedad vigilante, la única, yo he leído muchos años, es un libro mío que lo adoro. Tardé 10 años en darme cuenta o más en que el personaje claro es Ofelia, que no sale casi nada. Y efectivamente, Ofelia es el único personaje que se planta a la sociedad vigilante. Cuando habla con su chico que están enamorados, le empieza a razonar, pero si tenemos todo: salud, dinero, posición, vamos a vivir, a construir, a trabajar, a disfrutar, a aprovechar la vida para engrandecer. No, y van a las armas y desaparece Ofelia, porque Ofelia no la matan ni la envenena. Ella no entra en la sociedad vigilante. Esa es la cosa. Yo dando una vez un seminario, que tuve la suerte para una compañía polaca, era muy bonito porque les hablaba, y cuando va el rey, saben ustedes que al rey, al hermano le han asesinado. ¿Por dónde asesinan a Hamlet padre? Por el oído. Y mientras dormía. Le envenenan la letargia.
Y cuando el rey y su cuñada ya están allí, estos han pasado, todas las instituciones funcionan, se ha presentado el embajador de Noruega, todo va bien, ya todo el engranaje, se le ha elegido al nuevo rey, porque la monarquía entonces era electiva, todo va bien, y hay las candilejas alumbran el teatro, luz y tal, que pues más luz que allí, 500 espectadores, 1000 ojos ahí controlando, control, luz, todo, transparencia, es una obsesión por la transparencia de los demócratas. Resulta que tiene que aparecer un ghost, ¿no? Un espectro. El espectro es alguien bueno, es una expectaria, alguien a que se le espera, que viene a hablar a alguien, aparece como una ventana espectral iluminada, y a partir de que el hijo se atrevía a abrir aquella ventana, ya todo cambia. Bueno, y yo cuando les hablaba a la compañía de teatro, digo, ¿y entonces el rey qué dice? Y se levantaba el actor que hacía de rey y lo recitaba, era maravilloso, era como una joven. Y entonces, ¿qué dice Felipe? Bla, 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 bla. Fue una conferencia que en mi vida me había pasado de preciosa. Bueno, pues acuérdense que cuando Hamlet intenta enterarse de lo que verdaderamente ha pasado, utiliza todos los medios de la metodología moderna. Encuestas, va a la universidad, a Wittenberg, hace pues, reuniones con las personas, indagaciones, casi cuestionarios, observaciones en directo, pero no encuentra la clave, no encuentra la razón, ni cómo desenmascarar pero por fin, ¿qué utiliza para desenmascarar al traidor y asesino? El teatro. Entonces Hamlet, pasan por ahí unos cómicos, los manda a llamar, y hace el canto más hermoso que se ha hecho a la defensa del teatro cuando se acababa de expulsar de la Francia calvinista. Ese canto tan hermoso a los cómicos, al teatro, como un instrumento profundísimo de llegar a la verdad, esa reconstrucción de un yo mutilado, estos yo de esta Europa con dialéctica sin retórica, porque qué fastidiar, hay sitio donde hay dialéctica y no hay retórica, y gente que no hace preguntas. Pues cuando ya ponen en la orilla del teatro, en donde repite la escena del crimen, el rey se encuentra atrapado. King Claudio se encuentra atrapado. Y pronto se da cuenta que es una trampa y se le descompone, y el Hamlet ya ve que es el traidor. Se levanta, ¿y qué dice el rey Claudio para esconderse? ¿Qué pide? Pues pide luz. Este es un ejemplo donde ha llegado la sociedad vigilante con todas estas deficiencias, que pide luz mentira, se esconde en la luz. Porque para comprender las cosas hace falta luz, pero hace falta también meditación, hace falta la noche, hace falta el ahondar en las cosas, el oído. En fin, creo que en nuestras conclusiones vimos que esa sociedad vigilante ya aparece en el siglo XIII. Seguimos la pista, encontramos las pruebas, prácticamente las que hoy tenemos. Habrán cambiado muchas cosas, pero esa sociedad en donde ya se forma un tipo nuevo de ciudadano y de ciudadanía, y una nueva visión de lo público, una nueva relación con lo público, una nueva visión del gobierno, el gobierno por supuesto blindado, el mundo interno ahí no se puede ni tocar, porque eso es psicología, eso es no sé qué, eso no sé cuántos, donde a los niños se les dan niños hiperactivos, se les dan estos diagnósticos, ¿no? Creo que hoy sí que podemos hablar de un nuevo siglo XXI, donde hay que hacer transformaciones democráticas muy grandes, pero no de cambiar, de quitar mutilaciones, desmutilar, ¿no? Como decía en Celestina, donde el personaje más culto es una, como se dice en la obra, una puta vieja, un personaje más culto. Te están poniendo telarañas en los ojos, y recuperar ese nuevo tipo de ciudadano sin mutilar, con esas ansiedades que hay ahora tan grandes, huidas, ¿no? En donde se confunde la actividad mental con el pensamiento. Una persona con una obsesión, ¿de cómo piensa? No piensa nada, está con una obsesión, vuelta a la burra al trigo, pero no sale del mismo punto. La obsesión es un mecanismo para no pensar, una fobia. Pero se confunde. Uy, ¿cuánto piensa de una persona que tiene una fobia? No está pensando. Estas grandes confusiones en donde los jueces ya no existen, donde vas a pedir un trabajo que te juegas la vida de tu familia, tú te despachan, a ver, un currículum de una hoja, ¡paf! Siguiente. Ya no hay trato, hay despacho. Y donde toda esta militarización de lo público, de los partidos, de la ciudadanía, este empobrecimiento, poco a poco, yo creo que nos ha llevado a una situación donde hace falta una reconstrucción cívica pacífica, porque en cuanto hablemos a los románticos se ponen a movilizarnos y a militarizarnos y a empoderizarnos, pero que ella lo pide la sociedad, ¿no? Y nosotros creo que hemos visto en esa encrucijada que cuando Solomón Benadret permite que tiene que entregar a un difamador de la judería de Barcelona
y el rey le dice que lo busque y lo tiene que entregar, porque si no le mete allá a los jueces cristianos. Dice una frase que luego repetirá Niccolò Machiavelli un siglo después. Dice, bueno, pues yo tengo que entregar a un judío. Sí, pero es que ante todo me pide el Talmud que sobreviva a Israel. Si yo no entrego al judío, que es un difamador y le van a condenar a muerte, pues lo que voy a hacer es que entre el rey y se acaba la judería. Y entonces él lo que hace es un informe técnico, no como juez, y lo despacha, se lo llevan. Es el primer momento que dice, antes mi pueblo que mi religión. Maquiavelo dirá, quiero más a mi patria que a mi alma. Los dos, Maquiavelo iba a la iglesia, era religioso, no es lo que se piensa. Y este señor era rabino, y el rabino más importante. Dicho sea, en Barcelona los juristas, un íntimo amigo mío, de un alto consejo de Barcelona, catedrático de Derecho Constitucional, me dice, Javier, después de una conferencia que me da, yo no sabía ni que existía Benadret. Y fuimos, hablando igualmente, ya me fuimos andando y al lado era en la parte del casco antiguo estaba la sinagoga de Barcelona, que se llama así, Shlomo Benadret. Pues este es un ejemplo de las cosas tan preciosas que puede hacer la cultura española sin tanto boato, sin tanto estar en pantalla, sino este trabajo reconstructivo democrático a partir de obras realmente protectoras y cimas de Europa, como es el Quijote, o como es esta tradición de estos poetas tan maravillosos, de ese mundo sefardí tan rico, ese Zohar y otras muchas cosas, y esa tradición humanista en donde no se confundían las cosas y que un día desapareció, pero que se asoció a que como se iba al Islam, eso se iba con el agua del Islam. Es que eso no era lo mismo que el Islam, aparte que el mundo del Islam en España era riquísimo, dio muchas aportaciones. Era un mundo donde cuando se ponían enfermos la gente, en Navarra, iban allí los médicos a que les trataran, como aquel famoso Sancho el Bello de Navarra, que fue allí a tratarse su obesidad, donde las matemáticas están mucho más avanzadas, donde se conocía el pensamiento griego y en donde realmente había muchas cosas extraordinariamente. Solo hay que ver los cantos de los poetas judíos cuando cantan, cómo se hunden aquellas ciudades frente a las oleadas ya de invasión. Están llorando por esa hermosura de esas ciudades tan rellenas de amor a los libros, de bibliotecas, del amor a la palabra constructiva y a no confundir, hoy tan penoso en España, el hablar con el decir. Una cosa es el locuor, la locuacidad, esas tertulias que usan en España todos a la vez, ¿no? El locuor con el díquere. Ha hablado el presidente de gobierno. ¿Y qué ha dicho? Es muy distinto hablar que decir. Esa tradición tan honda de la palabra que cura. Ahora una persona un día vas y te abandona tu amor. O te hace una jugarreta a un amigo o tu familia. Y te quedas... te dan un ansiolítico. Yo no he probado en mi vida un ansiolítico, pero reconozco que tengo una morbosidad. Siempre que voy a una farmacia parece que me se encendieron sin me llamar. Tengo un ansiolítico. Te toman un ansiolítico, un neuroléptico. Leptos creo que significa cortar. Cortar las neuronas para que no te... Esas son las... Pues cortamos por lo sano. O quitamos allá. Pero llegas y después de ese disgusto te llama la persona que te ha abandonado y te dice, mira Javier, perdóname, lo que hice fue con 4 palabras se te quita. La ansiedad, el dolor profundo. Bueno, aquí me paro el libro, sigue por esos derroteros y gracias por su atención y por la paciencia. Gracias. ¿Alguna pregunta? Pues desde Madrid estaría listo. Durante la Edad Media, Sí. cuando los, digamos, intelectuales, la gente de la clase cultural se reunía, ¿qué idioma usaba? ¿El latín en general? Bueno, la verdad es bastante larga. En el periodo que yo hablaba, yo no soy muy erudito, le voy a contestar lo que yo creo, sería de personas más cualificadas. Yo creo que en 1200, 1150, 1200, por ejemplo, en Toledo, la Escuela de Traductores de Toledo, sabemos que se reunían, por ejemplo, el Nachmanes, o ahí, el autor del Zohar, un rabino, a lo mejor un sacerdote, se reunían, ¿no? Yo supongo que debían hablar en latín, porque
Yo creo que sí, que estos rabinos sabían mucho también de derecho romano, porque unos hablaban, su lengua era, claro, era el árabe, era una lengua cultísima y avanzadísima, porque hoy parece que asociamos lo árabe, era de un nivel altísimo, está más avanzado. Los países de lengua árabe, 100, 150, la península, la parte árabe, está mucho más avanzada que la parte esta. Solo hay que comparar los palacios musulmanes, la riqueza, la sensibilidad, con los palacios tan severos, ¿no?, que había en Segovia y tal. Da la sensación. Pero yo creo que el latín ya entonces tenía mucha difusión. Y en general, ¿ellos hablaban los tres idiomas? No creo. No, hebreo, árabe y latín, o español. Yo creo que hablarían en el sur, habrían árabe y hebreo o árabe, los rabinos. Entonces no eran Y en el norte, pues, por supuesto, latín y hebreo y árabe. Desde luego en Alemania. Quizá en la península había más contacto, el árabe y latín, habría gente bilingüe, pero fuera de eso. Y una zona muy curiosa, que a mí me tiene, en el fondo es la Provenza. La Provenza es una parte que, el que luego haya estado ahí a Aviñón, o que hayan ido los pintores, es una parte también clave en Europa. Porque en la Provenza era una parte del mundo sefardí que defendió más lo español. O sea, la entrada de los askenaz entró por Cataluña. Por Cataluña hay una conspiración, no conspiración, hay varios rabinos que atacan a Maimónides. Pues me parece que Maimónides está muy tocado por Aristóteles y los griegos y el naturalismo. Entonces, logran que los rabinos de París les comulguen, porque dentro del judaísmo unos se excomulgan a otros. No hay una autoridad central, o sea, no es como el catalán, no, pero uno, yo te excomulgo y tú a mí, siempre. Y se produce una reacción fortísima en defensa de Maimónides en la Provenza. Porque había ahí una familia venida de África sefardí que fueron los traductores de Maimónides al latín. Maimónides escribe una obra maravillosa, que se la recomiendo si no la conocen, que es Guía de Perplejos, Mori Medukin, maravillosa. Es la cima del pensamiento español, una de las cimas. Y en ella la escribe en árabe aljameado. Eso es, con caracteres hebreos. Como lo hace ya diciendo, dice, este es un libro para judíos. Pero lo hace en árabe, como ya dando pie a que se traduzca. Y luego para que se traduzca al latín se toman varios años, porque iba a ser una bomba. Una bomba porque, claro, era una cosa que iba a influir muchísimo. Y lo va a traducir la familia de los Bentimel, que están asentados en la Provenza y que en Granada tienen una estatua en la entrada, como hubo un busto en la entrada del barrio de Granada y una estatua de esta familia. Y estos fueron los defensores de Maimónides y esa cultura sefardí que se les va de las manos. ¿Cómo vamos a perder todo esto? Que es la